Ah, en el día de hoy, esta clase se va a basar mucho en un libro que habla sobre la vocación, muy bueno, se llama God at Work, que significa Dios trabajando, de un autor que se llama Gene Bates. Si acaso a alguno le interesa, después de clase, se acerca a mí y yo le doy los detalles, pero básicamente eso es de donde extraje muchas de las ideas que veremos hoy. Bien, la clase anterior vimos el valor del trabajo a la luz de la palabra y también hablamos un poquito acerca de que según entendamos el Evangelio, eso afectará nuestro entendimiento del trabajo. Y entender que hemos sido salvados y para qué hemos sido salvados da una perspectiva real y correcta a lo que hacemos ahora en nuestras labores. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la vocación. Eso es algo que ustedes seguro que han oído muchísimo, hablar acerca de las vocaciones y la vocación. Pero yo quisiera que hoy tuviéramos un acercamiento que se conformara a lo que es la visión de Dios de nuestra vocación como quienes han sido llamados a ser parte de su reino. Ahora, la etimología de la palabra vocación viene del latín vocatio, que significa llamado o invitación, y esta a su vez se deriva del verbo vocare, que significa llamar. La vocación es un llamado o un llamamiento. En la Edad Media, ese llamamiento se entendía exclusivamente como un reclutamiento divino a una labor espiritual. Cuando alguien era llamado, se entendía inmediatamente que era llamado a un ministerio, al ministerio eclesiástico. Y todavía hay denominaciones cristianas que lo entienden de esa manera. Y esa visión prevalece todavía en muchos lugares y muchas iglesias. Ahora, la definición es cierta, no deja de tener algo de verdad esa definición, pero es parcial, ya que la vocación no solamente es un llamado espiritual, sino que tiene que ver con el mundo material y con nuestras labores cotidianas. El diccionario de la Real Academia define la vocación de esta manera: inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente el de la religión, pero no se detiene ahí, sino que dice convocación, llamamiento, de nuevo la palabra llamamiento, inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. O sea, una inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. Es decir, que vemos cómo ya el diccionario de la Real Academia abarca no solamente las labores religiosas, sino también lo que tiene que ver con nuestros trabajos seculares. Martín Lutero, y déjeme decirle algo importante con respecto a esto, que vamos a mencionar a Lutero una y otra vez. Oímos hablar de la Reforma Protestante y siempre tenemos en mente, lo cual es correcto, que en la Reforma las grandes discusiones fueron sobre el tema de la sobre la justificación por la fe, sobre la autoridad de la Escritura por encima de la Iglesia y de la tradición, pero muchas veces no nos percatamos de que también en la Reforma Protestante el tema de la vocación fue un tema central para los reformadores. Y eso revolucionó de tal manera esas sociedades y esas economías que hoy en día la economía, fruto de esa revolución copernicana con respecto al trabajo, trajo como consecuencia sociedades con una prosperidad que nunca jamás se había visto en la historia de la humanidad. Tanto así que hoy en día los sociólogos, por ejemplo, como el famoso sociólogo Max Weber, alemán, dice, ¿verdad?, que esas sociedades que están en el cuadrante de la Reforma Protestante son las sociedades donde realmente nació el capitalismo moderno, porque había una ética, una visión, una cosmovisión del trabajo que no se conocía anteriormente. Bien. Y Lutero afirmaba que toda labor honesta, no solo el trabajo religioso, es una vocación divina.
Los reformadores entendían la vocación como un llamado supremo de Dios a cada persona, más allá del trabajo, aunque incluía este. Fíjense cómo ya no estamos enfocando la vocación solamente en términos de en qué puesto de trabajo me van a colocar según mi vocación, sino que es un llamamiento de Dios a tu vida completa. El gran llamamiento del creyente es a salir del mundo, del orden mundano, del cosmos, y ser ahora parte de la iglesia de Cristo para cumplir todas las tareas del llamado de Dios que Dios nos asigna a cada uno según nuestras capacidades y en las esferas de la sociedad en que nosotros nos movemos, porque vamos a ver que nosotros no solamente nos movemos en la esfera laboral, nos movemos en la familia, nos movemos en la sociedad, nos movemos, ¿verdad?, en la iglesia, en diversas instancias sociales, ¿verdad que sí? Bien, entonces esas tareas no solo son en la iglesia, sino que salvo que seas un pastor o que seas un diácono, la mayor parte de tus labores van a ser en tu lugar de trabajo, en el ámbito de la sociedad que te rodea. Y fíjense que la palabra iglesia, y vamos a ver la etimología de esta palabra porque es importante para lo que estamos estudiando, se compone de dos partes. Iglesia o eclesia, ¿verdad?, se compone de dos partes. Una es ek, que significa fuera de, y kaleo, que significa ser llamado. Nosotros fuimos llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera, como decíamos, del orden de este mundo. Y es interesante que en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 22, el apóstol Pablo dice, porque el que fue llamado kaleo, el mismo verbo que se usa para iglesia, por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera que el que fue llamado, kaleo de nuevo, siendo esclavo, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Ellos estaban haciendo labores, estaban realizando labores, ¿verdad? Unos eran esclavos, otros eran artesanos, otros eran propietarios. Y dice Pablo, ustedes fueron llamados, vida completa para el Señor. Permanezcan haciendo lo que ustedes están haciendo. Porque el llamado no solamente es a un oficio, una ocupación, sino que el llamado es a entregar nuestras vidas completas. Todo llamamiento, consecuentemente, a cualquier labor ya es sagrado, porque Dios nos consagró a nosotros como parte de su pueblo y lo que hacemos es sagrado para Dios. El esclavo cristiano estaba haciendo un trabajo sagrado para Dios. Y hoy, cuando pensamos en vocación, y no es extraño porque es una época muy egocentrista, muy individualista, pensamos solamente en la carrera o en el oficio que yo voy a escoger para insertarme al mundo laboral y ganarme el sustento mío y de mi familia. Y quizás pensaste que esta clase de vocación iba a ser como una especie de test de aptitudes para saber a dónde yo voy a orientar mi carrera, pero yo espero que al final de esta clase veas que ese no era el propósito de la clase y que cambies de parecer y veas la vocación más bien como la comisión que Dios te asigna y te capacita para ejercer el segundo grande mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a enfocar la comisión como un vehículo, la vocación, perdón, como un vehículo para tú cumplir el segundo mandamiento. ¿Tú habías visto eso así? La vocación es un vehículo para nosotros cumplir el segundo mandamiento de amar a nuestros prójimos como a sí mismos. La comisión que Dios te asigna, tiene que ver con la providencia de Dios, la forma en que Él gobierna y cuida su creación, trabajando con los seres humanos. La vocación tuya se conecta a la providencia de Dios, a cómo Él maneja y dispensa su gracia, sus favores, sus cuidados y sus misericordias a la creación.
Las vocaciones humanas son parte de la estructura mediante la cual Dios dispensa sus favores a este mundo. Y la vocación es el lugar en el cual podemos experimentar la gracia de Dios y el amor de Dios, tanto en las bendiciones que nosotros recibimos a través de las vocaciones de otras personas, como en que Dios está trabajando con nosotros para beneficiar a otros, a pesar de nuestros fallos. En otras palabras, a través de las vocaciones, Dios ha instituido un ecosistema de amor y de beneficencia, donde nosotros damos según nuestras vocaciones para el beneficio de los demás, espero yo, y los otros te dan para beneficio tuyo también. Así es que vamos a usar el término vocación aplicado a creyentes y a no creyentes como la multiforme manifestación del cuidado providencial de Dios para con los hombres y su creación, que en parte se realiza a través de las vocaciones humanas y abarca la iglesia y el mundo. Las vocaciones son la estructura que Dios ha creado para beneficiarnos y para nosotros ser beneficiados y para nosotros beneficiar a otros. Ahora, normalmente nosotros tenemos una visión antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, centrada en nosotros, individualista, egocentrista. Y la vemos casi siempre como ese oficio que yo elijo para que me sirva en mi vida a mí. Pero nosotros debemos, hermanos, empezar a ver nuestras vocaciones desde una perspectiva teocéntrica. Es decir, desde la perspectiva de Dios, como un instrumento de Dios que Él usa para bendecir a los hombres y a su creación mediante el servicio unos a otros. Claro, tu familia está incluida en eso. Y tú también eres beneficiario de eso. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, todos ustedes conocen el tratado político del gobierno de Dios en la Escritura. Romanos 13, 1 al 7, ¿verdad? Y ahí podemos ver claramente que Dios instituye personas que gobiernan. ¿Para qué? Para que restrinjan la maldad en un mundo caído. ¿Y cómo la van a restringir? Bueno, haciendo que el gobierno se convierta en un administrador de justicia. Casi siempre nosotros tenemos la idea de que el buen gobernante debe ser un buen gerente y un buen administrador. Pero la razón primaria en las Escrituras por la cual tenemos gobiernos es para la administración de la justicia. O sea, que si ustedes ven un gobierno que puede ir muy bien la economía, pero la justicia no está bien, eso no es un gobierno que está funcionando a la manera de Dios. Podríamos citar ejemplos de países donde la economía funciona bastante bien, pero hay unos sistemas opresivos, ¿verdad? Como ocurre en algunos países de Asia. Bien, pero es interesante cómo Dios designa a estas personas que Él manda. Y Él dice en el versículo 4, ¿deseas no temer a la autoridad? Haz lo bueno, tendrás elogio de ella. Pues para ti, el gobernante es un ministro, y es interesante que la palabra ministro que aparece aquí es la palabra diácono. Los gobernantes son unos diáconos. ¿Y qué es lo que es un diácono? Un servidor. ¿Pero es un diácono de quién? Dice, es un ministro de Dios para bien. Dios puso los gobiernos para que ellos sirvieran a los demás mediante sus vocaciones políticas o vocaciones tecnócratas o lo que sea, y sirvieran a las demás personas, ¿verdad? Así es que aquí vemos un ejemplo de cómo Dios opera en la estructura de vocaciones, haciéndole el bien a los demás, y el gobierno es un ejemplo de eso, ¿verdad? Ahora, una pregunta, ¿es la vocación una sola? O sea, yo soy médico, eso es mi vocación. Yo soy ingeniero, esa es mi vocación. ¿O son varias vocaciones? ¿Cuál es la vocación, el llamado? Yo espero que, como ahorita explicamos, ¿verdad?
que Dios no te llama a ti a ser médico, sino que te llama a ti a ser parte de un pueblo redimido, renovado, tú veas que el llamado de Dios no se va a limitar a tu profesión. El llamado de Dios va a abarcar otras cosas. Y lo normal es que relacionemos el llamado con una tarea específica, asignada por Dios, o con nuestra ocupación laboral, la carrera a la cual nos dedicamos. Y eso es verdad, pero solamente parcialmente. Nuestra vocación no es una sola ocupación, ¿verdad? Tenemos llamados diferentes en diferentes ámbitos en las esferas de la vida en que nosotros nos relacionamos, en la sociedad, en el trabajo y en la iglesia. Más aún, una persona puede tener múltiples vocaciones dentro de una esfera. Vamos a poner la esfera de la familia. En la familia, tú puedes ser padre, ¿verdad? Pero a la vez eres esposo. Pero a la vez eres hijo de otra persona. Pero a la vez eres abuelo. O sea, hay unos ámbitos y unos deberes asignados dentro de la vocación que yo tengo dentro de la esfera de la familia, ¿verdad? En otras palabras, la vocación la define no lo que tú quieres estudiar, la define lo que tú estás haciendo y a todo lo que fuiste llamado a hacer en cada una de las esferas de la vida, siempre y cuando sea de beneficio para ti o para los demás o ambas cosas a la vez. Ahora, ¿cuál es el propósito? Pasen, por favor. ¿Cuál es el propósito y la motivación de la vocación? Como dijimos, la vocación es una vía mediante la cual Dios administra su providencia, ¿verdad? Administra los eventos de este mundo, administra lo que Él quiere darte a ti, cómo van a ocurrir las cosas. Y usa seres humanos creados por Él, los cuales deben estar motivados ¿por qué? ¿Cuál es la motivación para tu vocación? Bueno, si tú eres una persona llamada a ser parte del reino de Dios, tu motivación para tu vocación debe ser ¿cuál? El amor al prójimo, el segundo gran mandamiento. Porque tú no le vas a añadir a Dios nada con tu vocación. Nada, Él no necesita de nada tuyo. A quien tú vas a beneficiar es a ti mismo y a la sociedad donde Dios te ha puesto y donde Dios ha puesto este mecanismo de beneficencia de unos a otros. Así que a veces el problema es que la caída no nos permite ver nuestra vocación bajo esa perspectiva, ya que la caída nos ha transformado, como decía ahorita, en criaturas egocéntricas. Yo estoy mirando lo que a mí me va a beneficiar. Y muchas veces desprovisto de amor y de compasión hacia nuestro prójimo. Y a veces lo vemos, hermanos, cuando vamos a buscar un servicio en una oficina o algún profesional, sea de la medicina, sea en una oficina del Estado, como a veces el trato que nos están dando está mostrando todo lo contrario. No hay compasión, no hay humanidad, no hay amor al prójimo. Lo que hay es más bien una actitud de desprecio, de hastío y muchas veces de maltrato hacia la persona que va a usar el servicio de esa persona. Porque están orientados egocéntricamente a ver cómo ellos pueden sacar beneficio de sus vocaciones. Por ello, nosotros tenemos que tratar, ¿verdad?, de enfocar nuestras vocaciones como instrumentos para nosotros amar al prójimo. Yo una vez conversé con un profesor de una universidad importante de aquí y él estaba enseñando esa carrera que se llama informática o ingeniería de sistemas, una cosa de eso. Y yo le dije, mira, a mí me parece, comentándole cosas, una conversación, que quizás esas carreras que son tan técnicas, tan puntuales, deberían tener algo de una formación clásica de humanidades para como que la gente conecte, se cultive un poquito más. Y me dijo, mire,
Yo le he hablado con mis estudiantes y la respuesta es, no, voy a citarla como hablo en dominicano. No, profesor, yo estoy aquí para hacer cuarto. Entonces, ¿qué es la motivación? ¿Qué tiene esa gente? Hacer cuarto. Hacer dinero para, si acaso no estamos yendo en otros países. O sea, esa es la motivación que está. Y tristemente, no solamente estamos viendo eso en el mundo, estamos viendo muchos creyentes en muchas iglesias que no están lejos de esta filosofía de vida. Y jóvenes que se están insertando a ese sistema de pensamiento, viviendo vidas espirituales superficiales con objetivos exactamente iguales a los de una persona mundana. Y nosotros debemos cambiar, debemos reenfocar la perspectiva que Dios tiene de la vocación para hacerla un brazo de la providencia, de la misericordia y del amor de Dios, tú amando a través de tu carrera a los demás. ¿Y cómo yo los amo? Le mando postalitas, le mando un correo todos los días diciéndole mucho claro. No, haz bien tu trabajo. Sirve a los demás de una manera correcta. Sé íntegro en lo que tú estás haciendo. Si tú estás haciendo un producto, si lo estás entregando, paga a tiempo. Sé íntegro. Cumple con tus deberes. Ahora, otro aspecto de la vocación es que la vocación tiene elementos importantes que la encauzan. O sea, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de nuestra vocación? Hay unos elementos importantes que encauzan la vocación, que nos ayudan a detectar, a determinar cuál es la vocación que yo estoy llamado a hacer. Uno de ellos son los dones y los talentos que Dios nos da. Y ciertamente es uno de estos elementos. Nuestras capacidades físicas, intelectuales, son habilidades dadas por Dios para desempeñar los roles con los cuales, en virtud de esos talentos, nos vamos a sentir más cómodos desempeñando nuestra vocación. Si tú tienes una mente matemática abstracta, ¿entiendes? Está bien que te dediques a la ingeniería, pero si tú no tienes una mente matemática abstracta, quizás no te debes dedicar a esa carrera, debes quizás buscar una carrera de humanidades. Porque Dios te capacitó y te dio talentos que te toca a ti descubrir cuáles son. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni hay sombra de variación. Todos los dones y los talentos que nosotros tenemos, hermanos, son dados por Dios. Sean muchos, sean pocos, son dados por Dios, por lo cual no hay motivo de gloria. Simple y sencillamente lo que tenemos es que entender que tenemos una responsabilidad de usar esos talentos. ¿Para qué? Para nosotros cumplir ese gran mandamiento de amar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo comienza por nuestra familia. El hombre perezoso y vago que no provee para su familia no está amando a su familia. No está amando a su familia. El hombre derrochador que no atesora para el día malo, para cuando vengan las cuentas de la medicina inesperada, salvo, como muchas veces ocurre, hermano, para que no se lleve nadie una carga innecesaria, que muchas veces nosotros entramos en situaciones difíciles financieras, querramos o no lo querramos. Se nos enfermó el papá, se nos enfermó la mamá, tenemos que meter todos los ahorros ahí. Bueno, son situaciones de la vida, Dios sabe. Yo estoy hablando en sentido de aquel que por negligencia o por irresponsabilidad no hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Dios capacita a todos. Es interesante ver cómo en Éxodo capítulo 31 Dios llamó a un hombre que se llamaba Bezalel, ¿verdad? Dice que él llamó a Bezalel, hijo de Uri, por nombre. Y lo que significa eso es que Dios dice, dame coger a alguien. No, él llamó a Bezalel y le dice, Bezalel, yo te voy a hacer a ti un artista. Y él era de la tribu de Judá. Y dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y toda clase de arte. Ciertamente, Bezalel hizo un trabajo precioso, ¿verdad? En el tabernáculo. Y desarrolló unas habilidades artísticas sobrenaturales, porque quien lo había capacitado para eso era Dios.
Y aquí vemos una pequeña nota, un pequeño detalle. Dios es un Dios que ama la belleza. ¿Se fijan? Él pudo haber dejado el tabernáculo sin nada, con la mayor sencillez posible, para que la gente se enfoque en lo que tiene que enfocarse. Sí, pero Dios quiso adornar ese tabernáculo, porque Dios ama la belleza. Este universo es bello, es precioso, es hermoso, ¿verdad? Bueno, pues nuestro Creador lo hizo así. Lo único que nosotros, los artistas, lo único que podemos hacer es copiar lo que Dios hizo. Simple y sencillamente. Copiar lo que Dios hizo. Bien, entonces, también es interesante notar en cuanto a estos dones, que Dios no nos va a exigir lo que Él no nos ha dado. En la parábola de los talentos, Dios le da a una persona 5 talentos, ¿verdad? Y dice que ganó 5 talentos. ¿Qué le dijo? Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Viene otro con 2 talentos. Él le había dado 2 talentos y ganó 2. ¿Y qué le dijo? Bueno, no está mal lo que hiciste. No, él le dijo, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A ambos, Dios le dio, como dice el texto, cada uno conforme a su capacidad. Y les exigió no por lo mucho que traían, sino porque actuaron según los dones y las capacidades que Dios les dio. Nuestra responsabilidad, hermano, es actuar en este mundo según los dones y las capacidades que Dios nos dio. No se carguen porque ustedes no pueden hacer cosas que otros hacen si no tienen las capacidades. Dios no le va a pedir cuentas a ustedes por logros que otros van a tener, que nosotros no vamos a tener, porque Dios no nos dio esas capacidades y no nos va a demandar por ellas. Así es que debemos tratar de examinar cuáles son los dones y los talentos que Dios nos ha dado, las cosas que nos gustan, y ver dónde realmente nosotros somos buenos, ¿verdad? Si usted quiere ser un beisbolista y usted tiene un soplo del corazón, no aspire, porque no va a poder ser, eso no va a ser. Entonces, hay que ver estas cosas a la hora de nosotros tomar decisiones. Y Romanos 12:13 dice que nosotros, por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que nosotros debemos evaluarnos con cordura. Ahora, muchas veces, por el pecado, nosotros no somos capaces de evaluarnos a nosotros mismos con cordura. No sé si a usted le ha pasado, pero se lo digo por experiencia. Uno a veces cree que uno puede más que lo que uno es. ¿Ok? ¿Cómo nosotros salimos de esa trampa? Bueno, muy sencillamente. Una de las cosas que nosotros debemos ver es consultar con personas sabias, de confianza, que tengan un buen testimonio para nosotros saber si nos estamos evaluando con cordura. Hay una historia muy vieja aquí, que los que son viejos en la iglesia la conocen de recontra, porque se hace mucho. Es la famosa historia que cuenta Spurgeon en el libro, creo que es Discurso a mis discípulos, no recuerdo cómo se llamaba el libro. Pero la famosa historia de aquel agricultor de maíz que sentía que estaba llamado al ministerio, ¿verdad? Y él va donde el pastor, porque él sentía, no, mire pastor, yo necesito entrar al ministerio, necesito que usted me ponga en esto inmediatamente. Y Carlos Spurgeon, muy sabio, muy jocoso también, le dijo, ¿y cómo tú te das cuenta de dónde viene ese impulso de que tú tienes que entrar al ministerio inmediatamente? Bueno, yo tuve un sueño anoche y aparecieron en el cielo en una nube las siguientes palabras, iniciales, SSM. Le dice Carlos Spurgeon, ¿y qué tú crees que decía eso? Bueno, él decía, su santo ministerio. Y dice Carlos Spurgeon, ¿y no será mejor que eso, lo que estaba diciendo realmente sigue sembrando maíz? Porque lo aterrizó, porque la persona no tenía una evaluación correcta. Por eso digo, es muy bueno que nosotros busquemos consejo de personas que
nos ayudan. Ahora, hay otro elemento que nos ayuda a encauzar nuestras vocaciones y es el elemento de la providencia. El llamamiento de nosotros, o de incrédulos también, a nuestra vida laboral o social ocurre de una manera providencial. Tú naciste en un lugar específico, se te permitió allí tener cierto tipo de educación y de formación, se te permitió llegar a ciertos sitios y tener ciertas relaciones. Hubo muchas cosas donde la providencia de Dios actúa. Y Dios obra a través de las circunstancias que su providencia va tejiendo en la vida de las personas. Hay personas que crecen en un campo y el papá tiene un campo y tiene una finca o tiene un huerto, lo que sea, un conuco. Bueno, pues esa persona, esas son cosas que podrían ir orientando y encauzando la carrera de esa persona. No necesariamente es así. Puede ser que ese mismo individuo un día esté trabajando para una persona que le dice: mira, yo sé que tú no has podido pagar una universidad, pero yo te la voy a pagar. Viene la providencia ahí entrando. Y no solo eso, sino que después que se graduó el muchacho, esa misma persona le invita a trabajar en una empresa. La providencia sigue trabajando y va encauzando nuestras vidas. Y todos hemos vivido, como de una forma o de otra, es a través de cosas providenciales que nosotros terminamos siendo lo que hoy somos. Muchos aquí estudiaron una cosa, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estudié economía, pero yo no soy un economista de carrera. Terminé siendo otra cosa. Entonces, muchos de ustedes empiezan por un lado y terminan por otro porque la providencia va dirigiendo nuestras vidas, ¿verdad? Podemos tener idea en nuestra mente de lo que soñamos serán nuestras vidas, pero es la providencia lo que va a dictar el camino que vamos siguiendo. Tú tienes una pasión por ser médico, te metes en la universidad, haces un esfuerzo, estás trabajando y de repente tú eres hijo único, tu mamá es soltera, se te enferma la mamá, tienes que dejar la carrera y dedicarte a un trabajo a tiempo completo, invertir todo lo que tienes en resolver el problema de la mamá y se frustra tu carrera de medicina. La providencia está actuando, está llevándote por ahí. A Dios no se le escapa nada. Dios está guiándote a esas cosas, ¿verdad? Hay algunos ejemplos que yo quisiera citarles de situaciones providenciales. Por ejemplo, el famoso físico Albert Einstein, ¿verdad? Él tenía toda la vida el deseo de ser un profesor universitario. Y resulta que no consiguió trabajo en ninguna universidad. Resulta que le dan empleo en la oficina de patentes en Berna, Suiza. Ahora, ¿qué pasó en la oficina de patentes de Berna, Suiza? Que ahí no había nada que hacer. Entonces él se sentaba en un escritorio a ver 1 o 2 patentes al día. Pero eso le permitió a él empezar a pensar y a darle rienda suelta a su imaginación. Y de ahí nace un asuntico que se llama la teoría de la relatividad, que ha revolucionado el mundo científico del siglo XX y el siglo XXI. Entonces, ¿cuál es la lección? Y a veces el lugar que parece un desvío, la providencia lo va a usar como el punto de partida para algo grandioso. Lo que tú crees que es una frustración, se te embromó el negocio que tú tenías, quizás Dios lo está usando para llevarte por un camino donde la providencia quiere o ponerte en algo mejor, o quizás librarte de algo también. Librarte de algo también. Otro caso es el de Mahatma Gandhi. Creo que ustedes lo conocen, a Mahatma Gandhi, el gran libertador prácticamente de la India, que fue quien pudo con su liderazgo terminar con el yugo británico de décadas, de siglos, ahí en la India, desde el siglo XVI hasta prácticamente el mediados del siglo XX, del siglo XVIII al siglo XX.
Y él era un abogado, él quería ser un abogado y fue a estudiar a Inglaterra porque parece que sus padres tenían ciertos medios, se graduó en Inglaterra de abogado. ¿Y qué pasa? Que se fue a Sudáfrica a ejercer la abogacía porque en Sudáfrica había muchos empleados de la India y de Pakistán. Y resulta que ahí los ingleses y los individuos que vivían en ese lugar eran muy racistas y le hicieron muchísimo daño. Y él se sumó a la causa en contra del racismo en ese lugar y finalmente terminó siendo el líder, ¿verdad?, del movimiento de la no violencia que finalmente condujo a la independencia de la India e inspiró movimientos civiles en el mundo entero, incluyendo la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de América con Martin Luther King. ¿Cuál es la lección aquí? El sufrimiento inesperado, Dios lo puede usar como una chispa que encienda una causa universal. Debemos estar atentos a la providencia de Dios y no siempre, o no quejarnos nunca, porque a veces pasan cosas que nos frustran lo que nosotros entendemos que debe ser nuestro camino en la vida. Al final es la providencia la que decidirá dónde se desarrollará nuestra vocación y la vocación será el lugar a donde vamos a servir. Tú puedes tener los sueños que tú quieras, pero tu vocación es lo que tú estás haciendo donde tú te encuentres. Tu vocación es real y actual, es en vivo. Como dicen los gringos, live stream, es ahora, está sucediendo ahora, esa es tu vocación. Yo quiero ser médico, sí, pero en lo que tú eres médico, te empleaste en Kentucky Fried Chicken para poder pagar la carrera. Bueno, ahora en este momento, esa es tu llamado, en este momento, ahora, hasta que eso deje de ser. Pero también tienes un llamado a ser hijo, tienes un llamado a ser quizás padre, ¿verdad? Según las cosas que están ocurriendo en tu vida. En definitiva, hermanos, la sinfonía de la historia y del desarrollo de la humanidad la componen hombres empleando sus vocaciones. La sinfonía de la historia y de la humanidad son hombres empleando sus vocaciones para servirnos los unos a los otros. Y debemos estar atentos a leer la providencia y sus cambios de imagen, por favor. Debemos estar atentos para leer la providencia y leer sus mensajes. Y así como Dios trabaja a través de medios espirituales en su reino espiritual, los reformadores pensaban que también sucedía lo mismo en las obras del llamado del mundo secular por medio de la vocación. Dios ha instituido familias, trabajo, sociedades organizadas, dándoles a los seres humanos las tareas particulares para ejercitar este vacto designio. En otras palabras, Dios tiene una maquinaria de dispensación de su providencia, de sus favores y de sus cuidados sobre ti y sobre la creación. ¿Cómo Dios, dónde está esa maquinaria? ¿Quién la compone? ¿Cuáles son las piezas? Nosotros, en cada una de nuestras vocaciones. No podemos conocer nuestra vocación, solo mirando dentro de nosotros mismos. Nuestras decisiones están constreñidas por hechos que están fuera de nuestro control. Las circunstancias, como dijimos, no están dentro de nuestro control. Y cierto que la vocación tiene a veces que ver con talentos particulares que nosotros tenemos. Pero muchas veces tiene que ver con la providencia y cómo Dios se está moviendo en tu vida, dirigiéndote. Y yo te diría algo, en la medida en que las personas llegan a la edad que yo tengo ya y miran para atrás, ven cómo tú estás donde la providencia te ha ido dirigiendo, no necesariamente donde tú planificaste que querías estar. Las circunstancias están más allá de nuestro control, pero nos pueden llevar a reconsiderar lo que creemos que son nuestras vocaciones
y lo que es el verdadero llamado de Dios. Ahora, debo hacer una advertencia, porque muchas personas se pueden agarrar de la providencia para ser perezosos. Y yo quisiera diferenciar lo que es la providencia de la pereza. A veces no progresamos, no logramos metas, porque no nos esforzamos en lograr aquellos sueños que tenemos o deseamos. Nosotros debemos luchar por nuestros sueños. Y nos escudamos en la providencia para excusar nuestra falta de laboriosidad. Debemos luchar por nuestros sueños, debemos esforzarnos, debemos trabajar. La mano del diligente será prosperada. Ahora bien, puede pasar que tú seas muy diligente y que no tengas una prosperidad por razones providenciales. Tú tienes que dejarle eso a Dios. Eso le corresponde a la providencia de Dios. Pero no nos escudemos en la providencia. Bueno, yo no tengo trabajo, ¿y qué ha pasado? No, ya yo mandé 2 currículums y nadie me ha respondido. Ajá, y ya. No, manda 100, 200, 300, presenta donde tengas que presentarte, tócale la puerta a los amigos, busca el trabajo. Otros casos peores, se aparecen oportunidades de trabajo de una persona que tiene 1 año buscando trabajo, no aparece el trabajo y cuando le llega una oportunidad dice, no, es que eso no es mi profesión, yo no estudié eso. Pero tu familia no está comiendo, tus hijos no tienen para ir a la escuela. Tú tienes que coger lo que aparezca, simple y sencillamente. Dice el proverbio, el perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles. Una excusa fantástica. Yo no puedo salir a buscármela porque hay un león allá afuera. Si yo asomo la cabeza me destripa. No. Sé diligente y déjale a Dios los resultados. Más nada. Esa es la providencia. Ahora, vamos a hablar sobre el propósito de la vocación. ¿Cuál es el propósito de nuestras vocaciones? Ya lo hemos mencionado, pero yo voy a volver vamos a darle como los agricultores, le dan un paso a la tierra, luego le dan otro y luego le dan otro, hasta que quede bien arada. Vamos a arar de nuevo. ¿Cuál es el propósito de la vocación? La vocación no es un medio para ganar el favor de Dios, sino el diseño de Dios para tú servir al prójimo y ser agentes de la providencia. ¿Escuchaste eso? La vocación tuya es un medio para tú cumplir el segundo mandamiento de amar a tu prójimo. ¿Lo dijimos? Sí, lo dijimos. Lo estamos repitiendo de nuevo porque esto es central. ¿Cuál era lo distintivo acerca de la visión de Martín Lutero sobre el llamado? Y cito a Martín Lutero porque, como dije, uno de los aspectos más importantes en la Reforma Protestante fue lo que fue la exposición de lo que era la vocación. Lutero decía que en vez de ver qué debemos hacer para Dios como trabajador cristiano, ciudadano cristiano, padre cristiano, Lutero enfatizaba en que en lo que ya Dios está haciendo a través de nuestros trabajos, de nuestras vocaciones. Porque muchas veces también, ¿qué yo voy a hacer para Dios? ¿En qué ministerio me voy? ¿Para qué misión me voy? Hermano, ¿tú estás trabajando? Sí. Bueno, pues mira, ya Dios está trabajando a través de esa vocación que tú tienes. ¿Tienes un llamado a las misiones? Amén. Persíguelo, consúltalo con tus pastores y si Dios pone eso en ti, amén y vete. Pero lo que quiero decir es que ya en tu trabajo, pegando suelas de zapatos, encuadernando libros o dirigiendo una empresa financiera, lo que sea que tú hagas, Dios está trabajando a través de tu profesión. Cada vocación, como decíamos, consiste, y repetimos este concepto otra vez, en amar y servir a tu prójimo. Amando al prójimo se cumple toda la ley y los profetas, ¿verdad? Bien.
La vocación es una división divina del trabajo, en la cual está uno constantemente dando y recibiendo en un vasto intercambio, con diversidad de personas, en un orden social cuya sustancia y energía es el amor. ¿Saben qué? ¿Saben lo que estamos diciendo aquí? En eso. Es una declaración como media teológica, ¿verdad que sí? Eso es una declaración de la economía, cómo funciona la economía. En el mundo, esto es el sistema económico. ¿Cómo funciona el sistema económico? Simple y sencillamente, teológicamente, la economía es la interacción de nuestras vocaciones. Tú produces de tu vocación, tú recibes de tu vocación. Tú das según tu vocación, tú recibes de otros según sus vocaciones. Eso es el mercado. Eso es economía. Ese es el mercado. ¿Saben lo que decía Lutero? Decía que la vocación era la máscara de Dios. Una ilustración interesante. La mayoría de las personas quieren ver a Dios en experiencias místicas, milagros, actos extraordinarios. Pero ver a Dios en la vocación lo trae literalmente a la tierra y nos hace ver cuán cercanos estamos nosotros de Dios, y eso cambia cada día nuestras vidas. A veces vemos solo la cara humana realizando tareas ordinarias cada día en nuestras vidas. Pero detrás de ese llamado, a través del cual somos bendecidos, Dios mismo está oculto dando sus regalos. ¿Saben qué? Aquí no podemos parar hoy porque alguien se tomó el trabajo de encender estas cuestiones, de encender la luz, de prender el aire acondicionado, de limpiar los baños de esta iglesia, ejerciendo vocaciones. Nosotros debemos ver a Dios en eso. La vocación es la providencia de Dios en acción para bendecir a los hombres creados por Él, ¿verdad? Entonces, esa vocación se realiza, y vamos a tener que avanzar un poquito porque el tiempo se nos está yendo, en 3 escenarios. El hogar, ¿verdad? En la familia, donde tú estás sustentando una familia o siendo sustentados. En el matrimonio, ser padre, ser hijo. Y nuestras relaciones familiares, esta es nuestra más importante vocación. Nuestro papel, nuestro rol como miembros de una familia es nuestra más importante vocación. De hecho, esa es la vocación que, formando una familia sólida, sostiene una sociedad. La familia es la base de una sociedad. La familia es la base de esta iglesia. Y esa es tu principal vocación. Pero también tenemos la iglesia. Todos los cristianos son llamados por el Evangelio. Por favor, la próxima diapositiva. Gracias. La iglesia. Todos los cristianos son llamados por el Evangelio. Dios también llama a pastores y otros obreros y todos los demás miembros, pero cada uno aquí tiene una función en esta iglesia. Pero yo no tengo ninguna función, yo no tengo un ministerio. Yo lo que hago aquí es que escucho los mensajes los domingos y oro por los hermanos. Bueno, tú tienes una función, estás orando, estás participando, estás viniendo a los cultos de adoración. Esa es tu función. Y finalmente el Estado, ¿verdad? Y nos encontramos en un lugar, en un tiempo donde ciertas políticas son parte de nuestra cultura. Y parte de nuestra tarea es vivir nuestra vida ciudadana adecuadamente. El cristiano tiene una responsabilidad ciudadana. Nosotros tenemos un deber ciudadano que puede ser transformador en la vida de una nación si tú cumples con tu deber ciudadano. Por ejemplo, simple y sencillamente, informarte bien sobre los candidatos en un momento de una elección y tomar decisiones sabias. Y aquí voy a tirar una cuña de Acción Cristiana: vota por valores y no por colores. Tú puedes transformar esta nación
si sabes escoger. Porque la mayoría de las veces tenemos los gobiernos que nosotros mismos escogemos. Y el voto cristiano podría ser un voto transformador en una nación si nosotros ejercemos con conciencia y adecuadamente nuestro deber ciudadano, no por el beneficio que te va a dar tal político o tal partido, sino por el bien que a la luz de la palabra tú sabes que esa gente podrían hacer en la nación, viendo qué es lo que piensan y cuál es su cosmovisión, y escogiendo, vamos a decir, el menos malo de todos, porque casi siempre no hay uno perfecto, es el menos malo. Bien. Ahora, ¿qué principios debemos tomar en cuenta para elegir nuestra vocación? Primeramente, debemos elegir lo que sea lícito. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Y nosotros debemos hacer las cosas para Dios. Sea que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hay actividades que no son lícitas al cristiano. Tú no puedes, no es lícito para ti producir pornografía, manejar juegos de azar. Es más, aún hay profesiones, cosas que son legales, que no son lícitas. Por ejemplo, si usted va a Canadá ahora mismo, usted puede ser un médico y puede abortar legalmente. Nadie lo va a meter en la cárcel. O en Francia, que es parte de la Constitución francesa ya. No le va a pasar nada. Pero eso no es lo que debe hacer un creyente. Como dice el puritano Richard Steele, solo son lícitos aquellos trabajos por los cuales podemos pedir la bendición de Dios y esperar de Él su favor y aceptación. Y lo segundo es que debemos elegir lo que sea apropiado conforme a nuestras capacidades. Y Dios nos habla de diversas maneras, ¿verdad? Primero, los talentos dados por Dios. Eso no lo vamos a seguir tocando porque ya hablamos de eso. Segundo, los principios de su palabra que nos guían a buscar lo que es lícito. Tercero, ver los movimientos de la providencia. Y cuarto, a través de los consejos de hombres sabios, de hombres que nosotros confiamos en ellos.